A las 18:42 del 10 de mayo de 1945 la guerra había terminado en el papel, en los pasillos de un cuartel general alemán capturado, la sensación no era exactamente la misma. El edificio había servido a muchos amos durante el último mes. Primero, a un Estado Mayor de la Wehrmacht. Luego, a un grupo de retaguardia en retirada que había arrancado teléfonos de las paredes y quemado documentos en contenedores metálicos. Finalmente, de repente, se convirtió en el cuartel general del Tercer Ejército de Estados Unidos. Avanzar, las alfombras habían desaparecido. Los ornamentados retratos de la época imperial habían sido retirados o saqueados. Lo que quedaba eran suelos de parqué desgastados, paredes encaladas aún descoloridas donde se habían arrancado águilas y esvásticas, y el olor rancio de demasiados cigarrillos fumados sobre demasiados mapas. La lucha había cesado. Eisenhower lo había anunciado. Los comunicados del SAF habían impreso la palabra asterisco rendición con letras mayúsculas y firmeza en los documentos informativos, pero en esa estrecha antesala, el aire aún tenía la densidad de una explosión que aún no había terminado de resonar. Como el segundo después de la explosión de una granada y antes de que alguien se mueva, el teniente general George S. Patton, Jr., comandante del Tercer Ejército, estaba de pie solo junto a una pequeña mesa auxiliar, con el casco debajo de un brazo y la fusta colgando de la otra mano. Él no estaba caminando de un lado a otro, él no estaba inquieto, él solo estaba, esperando. Frente a él había una única puerta cerrada, del tipo que se puede encontrar en cualquier edificio de oficinas de Europa Central. Madera gruesa, un tirador de latón deslustrado por 1000 usos y una tira de vidrio esmerilado a la altura de los ojos. Tras esa puerta había una pequeña oficina, reacondicionada temporalmente. Estanterías vacías. Un escritorio que el personal había conseguido. 2 sillas, y un general alemán que había pedido hablar con él a solas, no negociar mejores raciones. No quejarse del trato a los prisioneros. Eso era lo que solían implicar las peticiones de los generales derrotados. Este había sido diferente. La nota escrita era breve, escrita con una letra alemana clara y antigua, y el intérprete la tradujo al inglés casi sin cambios. Al general Patton, solicito el honor de una conversación personal, ni interrogatorio, ni negociación, esto no queda registrado. Patton lo había leído una vez, luego otra vez, luego una tercera vez. Su jefe de gabinete se encontraba en la puerta, con una cuidadosa mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. No le debe nada, señor, había dicho el hombre. Podemos negarnos. O al menos quedarnos. Patton levantó lentamente la vista del periódico. En las décadas transcurridas desde entonces, las palabras exactas que utilizó entonces se han desdibujado en los relatos, puliéndose como suele ocurrir con la memoria y el mito. Lo que dijo, en esencia, incomodó a su personal. A veces había respondido, las únicas verdades que uno conoce son las que nadie quiere que queden por escrito. Ahora estaba allí, en esa antesala, a punto de entrar en una habitación en la que se suponía que no se debía registrar nada. Sabía que eso rompía todas las reglas que su propio G2 habría establecido. También sabía, en el fondo de su corazón, que la derrota afloja las lenguas como ningún interrogatorio formal puede lograrlo, especialmente cuando a un hombre no le queda nada por regatear ni nada por rescatar excepto su propia historia. Un hombre del cuerpo de señales al final del pasillo manipulaba una maraña de cables. Más cerca, una máquina de escribir tecleaba, con un ritmo irregular. En otra oficina, voces, estadounidenses, subían y bajaban sobre algún punto del procedimiento. Los pensamientos de Patton vagaban, en la estática del momento, hacia atrás y hacia los lados. Pensó en cómo se veía el exterior de ese edificio. Pueblos donde se habían colgado sábanas blancas de las ventanas en una incómoda tregua. Caballos muertos y sin enterrar porque nadie tenía pala ni tiempo. Columnas de prisioneros alemanes marchando hacia el oeste, rusos marchando hacia el este, civiles arrastrando lo que podían en carros de mano.
Sus propias tropas seguían tropezando con cosas que olían más a pesadillas que a batallas. Campamentos. Graneros. Zanjas, lo habían notificado por radio desde Ordruf días antes. El primer campamento que su tercer ejército había invadido. El olor lo había impregnado durante días tras su breve y nauseabunda visita, él empujó esa imagen hacia abajo, pensó en el enemigo que acababa de vencer. De la forma en que los tanques alemanes maniobraban en el campo de batalla. De su disciplina de fuego de artillería. De cómo sus oficiales de Estado Mayor podían planificar una batalla de cuerpo con precisión incluso cuando todo su mundo se desmoronaba, pensó en las conversaciones con Eisenhower sobre qué hacer a continuación. A primera vista, la respuesta era sencilla, ocupar, desarmar, reconstruir y marcharse. En el fondo, no lo era, los rusos ya estaban transformando su zona de Alemania en algo diferente. Sus oficiales de enlace denunciaron violaciones, saqueos y deportaciones masivas, todo bajo la bandera roja. Para Patton, la conducta soviética confirmó lo que siempre había sospechado, que la guerra que acababan de terminar había sido solo la mitad de algo mayor. Que le habían arrancado la garganta a un lobo mientras otro se colaba en el redil desde el otro lado, ya lo había dicho, aunque fuera imprudente, en cartas y comentarios improvisados. Pero esos pensamientos no eran bienvenidos en los comedores ni en los noticieros de K.S.A. en casa, los soviéticos seguían siendo nuestros valientes aliados rusos. Stalin seguía siendo el tío yo. Los estadounidenses aún no tenían ganas de oír que el próximo enemigo podría ser el hombre cuyo retrato había colgado junto a Roosevelt en las fotos de Yalta. Patton sospechaba que el general alemán en la otra habitación tendría opiniones al respecto, también sospechaba que esas opiniones serían tan egoístas como incómodas, no estaba seguro de que le molestaba más. El pestillo de la puerta hizo clic, un joven capitán asomó la cabeza, señor, dijo, el prisionero está listo. Está solo, como se le pidió, Patton asintió, dejó su casco sobre la mesa auxiliar y también su fusta allí, como si se estuviera deshaciendo de un uniforme que llevaba como armadura. Luego cruzó la habitación y abrió la puerta, la oficina olía a libros viejos y café recién hecho, los libros habían desaparecido casi por completo. Estantes vacíos cubrían una pared, con algunos volúmenes dispersos con títulos dorados en escritura gótica, historias de regimientos, el segundo volumen de alguna campaña de 1870, un manual mohoso sobre instrucción de caballería. El escritorio era de roble macizo, con una marca en una esquina donde alguien había dejado caer una radio. Dos sillas de respaldo recto se encontraban una frente a la otra, en la silla frente a la puerta estaba sentado un hombre que una vez comandó decenas de miles de vidas con su firma, se levantó cuando Patton entró. General Patton, dijo, en un inglés cuidadoso. Gracias por concederme esta indulgencia, no era alto ni bajo. Su túnica, aún intacta, con la insignia prendida a toda prisa para este pequeño teatro privado, lucía las franjas rojas y las hojas plateadas de un general, tenía el porte de un hombre nacido con ciertas expectativas. Cabello corto y pulcro, ahora casi canoso. Un rostro estrecho con nariz recta. Y una boca que había pasado toda la vida ocultando lo que realmente sentía. Patton reconoció el tipo al instante, el intérprete, un teniente nervioso, se quedó a un lado, listo para repetir cada palabra. Parecía que deseaba estar en cualquier otro lugar. Patton cerró la puerta detrás de él, hizo un clic más fuerte del que debía, lo dejó así, siéntate dijo haciendo un gesto, ambos se sentaron, por un momento, nadie habló. Entonces el general alemán, al que llamaremos General H, juntó las manos sobre el escritorio e inclinó la cabeza, primero dijo, quería agradecerle, si Patton hubiera tenido café en la boca, podría haberse ahogado. Se conformó con una ceja levantada. ¿Por qué? Preguntó. Por pegarte, el general H casi sonrió, eso, por supuesto, no requería agradecimientos dijo secamente. Hicimos lo mejor que pudimos, ustedes hicieron lo suyo, y lo mejor de ustedes fue aún mejor. Así es, la profesión, levantó una mano,
como si dirigiera una orquesta invisible del destino, pero no todos los conquistadores se comportan como otros, añadió. Sus tropas, al menos en mi sector, han sido firmes, disciplinadas. Y, siempre que ha sido posible, humanas. No soy ingenuo, general. Hay excepciones, estoy seguro. Pero, en general, es una ocupación diferente a la que vemos en Oriente. No pronunció la palabra rusos, no lo necesitaba, los informes se habían filtrado hacia el oeste en susurros y en oleadas de refugiados. Los civiles alemanes en la zona de Patton hablaban con tono asustado y avergonzado sobre vecinos que habían cargado carretas y huido del Ejército Rojo, solo para acabar bajo la custodia de los estadounidenses. Patton sintió una pequeña y fría satisfacción ante el elogio. Él también se sentía cauteloso. Cuando un hombre agradece a su enemigo, dijo, normalmente recibe una factura. El general H. meneó la cabeza. No, dijo. No hay negociación. No tengo nada que intercambiar. Bajó la mirada hacia sus Nos juzgarán a los peores de nosotros, dijo. Ahorcarán a algunos, encarcelarán a otros. Quizás necesiten hombres como yo, más adelante, para construir un nuevo ejército contra nuevas amenazas. Quizás no. Eso lo decidirán ustedes y sus políticos. Sus ojos volvieron a levantarse, otra vez agudos. No me hago ilusiones de negociar, dijo. Le pedí hablar con usted porque hay cosas que solo un general le dice a otro. Cosas que los civiles oyen de forma diferente. Quizás peores. Patton se movió ligeramente. Él conocía este territorio. Existe un lenguaje que solo comparten quienes han ordenado matar a otros. Una abreviatura incómoda envuelta en eufemismos, entrenamiento y culpa. También sabía que cuando un general derrotado pedía hablar extraoficialmente casi siempre era porque quería reescribir su pasado para beneficio de otra persona. ¿Por qué yo?, preguntó Patton sin rodeos. Podrías haber preguntado por Eisenhower. Por Bradley. Por cualquier colega tuyo que ahora esté de tu lado. Un rastro de genuina calidez cruzó los austeros rasgos del general H. Porque eres tú a quien estudiamos, dijo simplemente. ¿Nosotros? Oficiales Panzer, dijo. Su Blitzkrieg, añadió un toque ligeramente irónico, aprendieron de nuestra escuela. Ahora nos vemos obligados a aprender de la suya. Extendió las manos de nuevo. Además, añadió, sospecho que ya sabes lo que quiero decir. Eres el de tus comandantes que parece menos satisfecho con este final. Patton casi se rió. ¿A qué final se refiere, general?, preguntó. A la parte donde se rindió o a la parte donde nos detuvimos. El general H. lo miró durante un largo instante. Ambos, dijo, fuera de aquella pequeña habitación, en Washington, Londres, Moscú, la gente ya estaba intentando congelar ese momento en algo simple. En carteles, noticieros y discursos, la narrativa iba tomando forma. El bien había triunfado sobre el mal. Los nazis fueron derrotados. La guerra en Europa había terminado. La moraleja de la historia, para el público, era clara. La rectitud, el coraje y la laboriosidad habían vencido a la tiranía. La cámara podía alejarse de las cenizas y las fosas comunes para enfocar los regresos a casa y la reconstrucción. Dentro de aquella sala, ya nadie en la mesa creía en la moral ordenada. Su presidente habla de unas Naciones Unidas, dijo el general H. De 4 policías que mantienen la paz. He leído algunas de sus palabras. Seguro que sí, dijo Patton con aspereza. Ustedes, los alemanes, siempre leen nuestros periódicos con más atención que nuestra propia gente. H. Dejó pasar el jab. Los alemanes somos culpables de muchas cosas, dijo. No me ofenderé fingiendo lo contrario. Pero hay una verdad que debe comprender, general Patton, y me temo que su país aún no está listo para aceptarla. Hizo una pausa, como para comprobar si Patton le haría un gesto para que se fuera. Él no lo hizo. No solo luchamos contra ustedes, dijo H. Luchamos contra los rusos.
Mucho antes de que llegaran, allí estaba, la frase autoexculpatoria que Patton ya había oído con variaciones de más de un alemán: nosotros éramos tu escudo, H. Debió haber visto el destello de enojo en sus ojos, porque levantó una mano. Ahórrame tu ira un momento, dijo en voz baja. Luego podrás dármela por completo. Se inclinó hacia adelante. En el este dijo: hicimos cosas terribles. He visto pueblos quemados que no debieron haber sido. He leído órdenes que nunca debieron haberse escrito. Su voz no tembló, pero perdió algo de su pulida cadencia. También pagamos por eso, continuó. No solo con el alma, si es que creen que la tenemos, sino con sangre. Grupo de ejército centro, norte, sur, ahora son huesos bajo suelo ruso. Golpeó suavemente el escritorio con dos dedos. Solo han visto un atisbo de lo que traen consigo al llegar a un país, dijo. ¿Ven algo en su sect? Violaciones, saqueos, expulsiones. Multiplíquenlo. Eliminen la influencia moderadora de sus propios oficiales. Denles tiempo. Dejó que la imagen flotara en el aire. Alemania, dijo, pronto será dos países, les guste o no, una parte aprenderá a inclinarse ante ustedes. La otra aprenderá a inclinarse ante ellos. Y entonces, general, su país tendrá que decidir que Alemania, que Europa, prefiere. Los músculos de la mandíbula de Patton se contrajeron. Esto no era nuevo para él en términos operativos. La línea del Elba, las zonas de ocupación acordadas, el apretón de manos con el ejército rojo en Torgau, todo esto había concretado lo que la alta política había decidido. Lo que lo hizo diferente, viniendo de este hombre, fue el giro de implicación subyacente. Puede que seamos unos bastardos, general, pero estábamos luchando contra la gente adecuada, lo dijo más suavemente. En otra época, dijo H, si Hitler hubiera sido menos loco, si no hubiera insistido en declararles la guerra a todos a la vez. Tal vez las cosas se habrían organizado de otra manera. Tú y nosotros contra el bolchevismo. Así es como a muchos nos enseñaron a verlo. Había anhelo en su voz, y autocompasión. Y, Patton tuvo que admitirlo, una pizca de lógica estratégica. Dices que deberíamos habernos unido a ti, dijo Patton, con voz monótona. Marchar contigo a Moscú, H. Se encogió de hombros, un movimiento preciso, casi galo. Solo digo esto, respondió. Nos han derrotado. Bien. Tenían que hacerlo. Pero si creen que por eso el bolchevique es su amigo, se engañan. El intérprete se movió incómodo, mirándolos a ambos. En aquella pequeña oficina, la temperatura no había cambiado, pero algo en el aire sí. Patton casi podía oír el crujido de los cables que transmitían sentimientos muy distintos en su país. Cables donde Moscú seguía siendo un aliado, donde a los estadounidenses aún se les decía que la alianza entre Roosevelt y Stalin había salvado la civilización. ¿Sabes lo que les pasa a hombres como tú?, preguntó H en voz baja, cuando los rusos llegan a la ciudad. Patton pensó en los informes que tenía en su escritorio de las aldeas por donde ya habían pasado los oficiales de enlace soviéticos. Pensó en la mirada de los civiles alemanes que rogaban, suplicaban, estar en la zona estadounidense, no, allá. Pensó también en sus propias líneas en cartas privadas, que tal vez habían luchado contra el enemigo equivocado. Odió, en ese instante, que él y ese bastardo alemán pudieran ponerse de acuerdo en algo. ¿Me estás dando consejos ahora?, dijo. De un mariscal de campo derrotado de la historia a otro, H realmente sonrió, brevemente y sin sangre. Considérelo una advertencia, dijo. O una confesión de nuestra propia estupidez. Creímos, durante demasiado tiempo, que podíamos usar a los nazis para nuestros fines y luego deshacernos de ellos. Ahora corren el riesgo de pensar que pueden usar a los soviéticos para los suyos. Él se recostó. Su país es, joven, dijo. Idealista. Creen en los finales. En las victorias que traen la paz. Nosotros, los europeos, hizo un gesto vago, señalando un continente de ruinas exhaustas más allá de los muros.
Ya no creemos en finales permanentes. Solo en pausas. Volvió a mirar a Patton a los ojos. Cuando regreses a casa, dijo, no querrán oír esto de ti. Dirán que estás amargado o que has caído bajo la influencia de tus prisioneros. Patton sintió que algo se revolvía en sus entrañas ante eso, porque reconoció la verdad en ello. Ya se había metido en problemas por decir con demasiada franqueza, delante de los periodistas, que consideraba torpe la política de desnazificación. Eisenhower ya le había advertido que tuviera cuidado con lo que decía. Continuó. Si les dices que los rusos no son ángeles, dijo, dirán que eres desagradecido con un aliado. Si dices que algunos de nosotros le teníamos más miedo a Moscú que a Washington, dirán que nos estás ayudando a reescribir la historia. Levantó los hombros ligeramente, quizás tengan razón, dijo. Después de todo, queremos ser vistos como su potencial baluarte, no solo como su enemigo derrotado. No fingió lo contrario. Eso, perversamente, hizo que su argumento fuera más difícil de descartar por completo. ¿Y qué es?, preguntó Patton. ¿Es la gratitud de un enemigo derrotado o una oportunidad para la próxima guerra? Ambas, dijo sin dudarlo. No ofenderé su inteligencia, general. Pero no son mutuamente excluyentes. Juntó las manos otra vez. Pedí verlos, dijo, para decirles dos cosas. Gracias por tratar a mis hombres como soldados, no como animales. Y recuerden que los hombres a quienes ahora llaman camaradas de armas en las mesas de conferencias son los mismos hombres que vimos llenar fosas comunes y expulsar poblaciones enteras hacia el este como ganado. Él sonrió tristemente. Haz con esa verdad lo que quieras, dijo. Si la dices demasiado pronto, tu propia gente no la aceptará. El intérprete dejó caer las palabras en inglés. Patton se quedó muy quieto. A pesar de toda su fanfarronería, no era un hombre estúpido. Tenía un gran sentido de la historia, de cómo funcionaban los patrones. No confiaba en este alemán, a él no le agradaba, pero no podía negar que, en líneas generales, la advertencia se refería a cosas que ya sospechaba. Exhaló, lentamente. Tienes razón en una cosa, dijo. La mayoría de la gente en casa no quiere ni oír que podríamos tener un problema con Moscú próximamente. Les gusta librar sus guerras de una en una. Él se puso de pie. Se levantó, automáticamente. Patton lo miró durante un largo momento. No voy a publicar lo que has dicho en ningún documento oficial, dijo. Mis superiores ya tienen motivos de sobra para desconfiar de mi boca. Pero lo recordaré. Hizo una pausa. Y si dentro de 10 o 20 años, añadió, los hijos de mis hombres y los hijos de los tuyos acaban en el mismo lado de una línea diferente, no me sorprenderá del todo. Inclinó la cabeza. Por su bien, dijo. Espero que los tratéis mejor que nosotros a los nuestros. Patton casi sonrió. Si no lo hacemos, dijo, mereceremos lo que la historia diga sobre nosotros. Se giró y caminó hacia la puerta. Su mano se detuvo en el pomo por un segundo. Podría haber decidido, en ese momento, insistir más en las advertencias de escribir memorandos contundentes y convertirse, tempranamente, en un profeta de la Guerra Fría. Él sabía cómo tendía a terminar esa historia para los profetas. Abrió la puerta sin mirar atrás. Detrás de él, el general se sentó lentamente, solo en una habitación que ahora parecía aún más vacía. Afuera, el aire en el pasillo olía a café, sudor y papel. Patton tomó su casco de la mesa auxiliar donde lo había dejado, se lo colocó en la cabeza y regresó al mundo más seguro y simple de las mesas de suministros y las órdenes de desmovilización. En los registros oficiales, esta reunión nunca ocurrió. No existe transcripción, ni memorando de conversación. 10 de mayo de 1945, Patton y el general Lo que encuentras en cambio son sombras, comentarios posteriores de Patton, improvisados o en cartas privadas, sobre cómo los aliados quizá habían sido demasiado indulgentes con los soviéticos.
sobre cómo tal vez la Wehrmacht debería ser utilizada contra el bolchevismo, las notas exasperadas de Eisenhower para sí mismo sobre tener que controlar la boca de Patton, por razones políticas, por razones de alianza. Resúmenes de inteligencia que, a finales de 1945 y 1946, comenzaron a advertir sobre las ambiciones soviéticas en Europa del Este, sobre purgas y bloqueos y democracias populares que se parecían mucho a ocupaciones. El público estadounidense en general no quería ver el arco que vinculaba su guerra con la siguiente, querían desfiles. Regresos a casa. Reconstrucción. El Plan Marshall se habían ganado ese deseo, no habían pedido un hombre con botas embarradas y un general enemigo capturado para decirles que la historia no había terminado, solo teatros cambiantes. Cuando Patton se quejó públicamente de la desnazificación o comparó a los nazis con miembros de partidos políticos estadounidenses, no se hizo ningún favor. Sus legítimas preocupaciones estratégicas se vieron envueltas en malas analogías y un momento inoportuno, la verdad que el general H había intentado darle nunca fue pura. Vino envuelto en autocompasión y un deseo de salvar el honor alemán transformando el Reich en un escudo, pero debajo de ese envoltorio había una realidad en la que el mundo pasaría los siguientes 40 años viviendo. Una cortina de hierro sobre Europa, la OTAN y el Pacto de Varsovia se miran fijamente a través del paso de Fulda, exoficiales de la Wehrmacht, una vez interrogados como enemigos, contratados como consultores para decirles a sus antiguos conquistadores cómo luchar contra el Ejército Rojo. El mismo escenario que H había barajado en aquella pequeña oficina se convirtió, en líneas generales, en realidad, eso no lo convierte en profeta, esto lo convierte en un participante que comprendió, mejor que la mayoría de los civiles de la época, que las guerras rara vez terminan donde los tratados de paz establecen. El punto. Si usted ha entrado en esa oficina conmigo, se ha sentado en una de esas sillas duras y ha escuchado a dos generales muy diferentes dando vueltas a la misma idea incómoda. Acaba de tener el tipo de experiencia que *archivo 193945 existe para brindar. No es un resumen claro de buenos contra malos, una mirada más confusa, más humana, más intelectualmente inquietante a lo que se esconde bajo los lemas. Ahora voy a transmitirle su inquietud. Si usted hubiera estado sentado en el lugar de Patton. En mayo de 1945, con el casco sobre la mesa y la guerra recién terminada, y un general alemán derrotado lo hubiera mirado a los ojos y le hubiera dicho, tendrá que lidiar con los soviéticos a continuación, y su gente no está preparada para oír eso que habría hecho, habría tomado usted en serio esa advertencia y habría intentado gritarla a los cuatro vientos. Sabiendo que su propio gobierno y su público podrían volverse contra usted, tachándolo de belicista o de engaño de los alemanes, o lo habría enterrado bajo palabras más aceptables, confiando en que sus sucesores lo resolverían a su debido tiempo, y si usted estuviera en el lugar del general H., cómplice de una pesadilla, viendo cómo otra toma forma, consideraría que su último papel sería advertir a su reciente enemigo sobre la próxima tormenta o simplemente se concentraría en salvar su propio pellejo. Aquí no hay respuestas claras, no están destinados a hacerlo. Lo que sí existe, si estamos dispuestos a analizarlo, es la oportunidad de ver cómo piensan los hombres que están en la cima de los sistemas violentos cuando dejan de hablar públicamente, si su historia familiar roza algo de esto. Si un abuelo sirvió en Alemania en 1945, si alguien de su familia montó guardia más tarde en Berlín durante la Guerra Fría, si un pariente mayor alguna vez murmuró deberíamos haber terminado con los rusos en ese entonces, me interesaría escuchar cómo lo enmarcaron. Deja en los comentarios lo que te resulte cómodo compartir, y si quieres más inmersiones más extensas como esta, donde tomamos una habitación, una noche, un intercambio y lo analizamos hasta encontrar su psicología humana, sus implicaciones estratégicas y la forma en que resonó a través de décadas. Eso es exactamente lo que hacemos en *archivo 193945. Haz clic en *, suscríbete a archivo 193945 y activa la campana para no perderte la próxima.
Historia que saquemos de las sombras de 1939 a 45 y más allá, porque detrás de cada frase fácil sobre la buena guerra y los malos había conversaciones incómodas como esta, donde los derrotados agradecieron a los vencedores y luego les dijeron algo cierto que no estaban preparados para escuchar.